Desde el centro de conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos un saludo para todos los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo, quienes participan de estas reuniones por radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo de el Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Brian Matthias al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Todos los Santos. Luego, el elder Michael A. Dunn, de los 70, ofrecerá la primera oración. From the
glorious Father in Nuestro heaven, glorioso Padre Celestial, con tanto gozo nos presentamos ante ti en esta última sesión de la Conferencia General. Estamos muy agradecidos, Padre, por las muchas y cosas importantes pertenecientes al reino de Dios que se nos han enseñado debido a aquellos líderes que han sido ungidos por ti. Agradecemos de irnos hacia adelante para ser mejores discípulos con cosas resueltas y servidores del Salvador con el Príncipe de Paz, Jesús el Cristo, y le amamos mucho. E imploramos que estés con nosotros durante este día para que podamos ser más como Él. Te agradecemos también de poder estar embarcados en esta gran causa, el recogimiento de Israel, y rogamos que por favor nos ayudes y nos bendigas a que tengamos más urgencia alrededor de esta causa de gran importancia. A medida que comenzamos esta reunión y esta sesión, rogamos que tus bendiciones estén sobre nosotros. Rogamos también especialmente por aquellos que están en desesperación, perdidos o cualquier otro tipo de problemas, que a través de las palabras y la música, pero más que nada del Espíritu, puedan ser elevados y que puedan salir adelante y seguir adelante en la senda de los convenios. Te amamos mucho y estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar reunidos aquí. Y este es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Dale G. Renlund del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder John C. Pingree Jr., de los 70. Luego de escuchar las palabras del elder Pingree, el coro cantará «Dime la historia de Cristo». Entonces nos dirigirán la palabra el elder Valerie B. Cordón y el elder J. Kimo Esplin, de los 70. in 1907, En 1907, un inglés adinerado llamado George Herbert, quinto conde de Carnarvon, se mudó a Egipto y adquirió interés en la arqueología. Estableció contacto con un egiptólogo muy reconocido, Howard Carter, y le propuso una sociedad. Carter supervisaría las excavaciones arqueológicas y Carnarvon proveería el financiamiento. Ellos exploraron con éxito diversos yacimientos. Luego recibieron permiso para realizar excavaciones en el Valle de los Reyes, ubicado cerca de la Luxor moderna, donde se había hallado las tumbas de muchos faraones. Ellos decidieron buscar la tumba del rey Tutankamón, quien había llegado al trono de Egipto hacía más de 3.000 años y reinó durante 10 años hasta que falleció de forma imprevista. Se sabía que él había sido enterrado en el Valle de los Reyes, pero se desconocía la ubicación de su tumba. Carter y Carnarvon buscaron sin éxito la tumba de Tutankamón durante 5 años. Con el tiempo, Carnarvon informó a Carter que debía cesar la búsqueda infructuosa. Carter insistió en hacer una temporada más de excavaciones y Carnarvon accedió a financiarlo. Carter se dio cuenta de que se había excavado de manera metódica la totalidad del Valle de los Reyes, salvo el área de su campamento base. Tras excavar allí unos pocos días, encontraron los primeros peldaños que descendían a la tumba. Cuando al final Carter vislumbró la antecámara de la tumba de Tutankamón, vio oro por doquier. Luego de catalogar durante casi 3 meses lo que había en la antecámara, en febrero de 1923, hace 100 años, abrieron el sello de la cámara sepulcral. Este fue el hallazgo arqueológico más famoso del siglo XX. En esos años de búsqueda infructuosa, Carter y Carnarvon habían pasado por alto lo que estaba literalmente debajo de sus pies. Unos 5 siglos antes del nacimiento del Salvador, Jacob, el profeta del Libro de Mormón, se refirió al hecho de dar por sentado o restar valor a lo que tenemos cerca como traspasar lo señalado. Jacob previó que el pueblo de Jerusalén no reconocería al Mesías prometido cuando él llegara.
Él profetizó que ellos serían un pueblo que despreciaría las palabras de claridad y procuraría cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vendría por traspasar lo señalado, es menester que caigan. En otras palabras, ellos tropezarían. La predicción de Jacob resultó ser acertada. Durante el ministerio terrenal de Jesús, muchos traspasaron o vieron más allá de lo señalado, más allá de Él. Vieron más allá del Salvador del mundo. En vez de reconocer su función de cumplir el plan del Padre Celestial, ellos lo condenaron y crucificaron. Buscaban y esperaban a alguien diferente que les trajera la salvación. Al igual que esas personas de Jerusalén, o tal como Carter y Carnarvon, también nosotros podemos tender a ver más allá de lo señalado. Debemos cuidarnos de esa tendencia, no sea que no veamos a Jesucristo en nuestra vida, ni reconozcamos las muchas bendiciones que Él nos ofrece. Lo necesitamos a Él. Se nos aconseja confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Él es lo señalado. Si nos imaginamos erróneamente que necesitamos algo más allá de lo que Él nos ofrece, negaremos o reduciremos el alcance y poder que Él puede tener en nuestra vida. Él ha reclamado los derechos de misericordia y nos extiende esa misericordia. Él es la suprema fuente a la que hemos de acudir para la remisión de nuestros pecados. Él es nuestro abogado ante el Padre y defiende lo que el Padre siempre ha querido: que volvamos a Él como herederos en su reino. En las palabras del profeta Alma, debemos mirar y empezar a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar nuestros pecados, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección. Jesucristo es nuestro tesoro. El Salvador nos da muchas formas de centrarnos en Él conscientemente, entre ellas el arrepentimiento diario. A veces subestimamos lo grande que es esta bendición y que se nos ofrece. Cuando tenía 8 años, mi padre me bautizó. Luego íbamos a cruzar una calle de mucho tráfico y le tomé de la mano, sin prestar atención. Bajé de la acera a la vía justo cuando pasaba un camión grande y ruidoso. De un tirón, mi padre me sacó de la vía y me devolvió a la acera. Si no lo hubiera hecho, el camión me habría golpeado. Conociendo mi naturaleza traviesa, pensé: quizás me hubiera sido mejor morir ahí, porque nunca volveré a estar tan limpio como ahora después de mi bautismo. A mis 8 años, pensaba de forma errónea que las aguas del bautismo lavaban los pecados. No es así. He aprendido desde entonces que los pecados se limpian por el poder de Jesucristo mediante su sacrificio expiatorio al hacer y al guardar el convenio bautismal. Y luego, mediante el don del arrepentimiento, podemos permanecer limpios. He aprendido que la Santa Cena trae a nuestra vida un poderoso ciclo virtuoso que nos permite retener la remisión de nuestros pecados. Así como el tesoro se hallaba bajo los pies de Carter y Carnarvon, las atesoradas bendiciones de la Santa Cena están a nuestra disposición cada vez que asistimos a la reunión sacramental. Se nos promete que el Espíritu Santo será nuestro compañero constante si tratamos a la Santa Cena como un nuevo converso ve su bautismo y confirmación, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y la determinación de vivir a la altura del convenio bautismal. El Espíritu Santo nos bendice con su poder santificador para que retengamos la remisión de nuestros pecados siempre, semana a semana. Nuestro cimiento espiritual se fortalece mediante el arrepentimiento y al prepararnos a conciencia para la Santa Cena y al participar dignamente de ella. Solo teniendo un cimiento sólido es que podremos afrontar las lluvias, los vientos y los torrentes metafóricos que afrontamos en la vida. Por el contrario, nuestro cimiento espiritual se debilita cuando por voluntad propia no asistimos a la reunión sacramental o no nos centramos en el Salvador durante la Santa Cena.
Puede que, sin quererlo, nos separemos del Espíritu del Señor para que no tenga cabida en nosotros, para guiarnos por las sendas de la sabiduría, a fin de que seamos bendecidos, prosperados y preservados. Al tener el Espíritu Santo con nosotros, seremos inspirados y guiados a hacer y guardar otros convenios, como los que hacemos en el templo. Al hacerlo, se profundizará nuestra relación con Dios. Habrán notado que en años recientes se han anunciado nuevos templos, que están cada vez más cerca de los miembros. Paradójicamente, conforme los templos están más al alcance de todos, podría volverse más fácil que nos relajemos en cuanto a la asistencia al templo. Cuando los templos están distantes, planeamos nuestro tiempo y recursos para viajar al templo a adorar allí. Le damos prioridad a estos viajes. Cuando el templo está cerca, podría ser fácil permitir que cosas pequeñas se interpongan y nos digamos, bueno, iré en otra ocasión. Vivir cerca de un templo nos da una gran flexibilidad para programar tiempo en él, pero esa misma flexibilidad puede hacer que no valoremos el templo. Si hacemos esto, dejamos de ver lo señalado, subestimamos la oportunidad de acercarnos más al Salvador en su santa casa. Nuestro compromiso de asistir al templo debe ser tan fuerte cuando hay un templo cerca como cuando está distante. Luego de que Carter y Carnarvon excavaron en varias partes en el Valle de los Reyes en busca de la tumba de Tutankamón, se dieron cuenta de que la habían pasado por alto. Para hallar nuestro tesoro no tenemos que laborar en vano, como lo hicieron ellos por un tiempo. Tampoco necesitamos buscar consejos de fuentes exóticas solo porque valoramos lo novedoso de la fuente y pensamos que serán más instructivos que los que recibimos de un humilde profeta de Dios. En el Antiguo Testamento se narra que cuando Naamán buscó la cura para su lepra, se indignó cuando le pidieron que se sumergiera 7 veces en un río cercano, común y corriente. Mas fue persuadido a seguir el consejo del profeta Eliseo y que no confiara en su idea preconcebida de cómo debía producirse el milagro. Y como resultado, Naamán fue sanado. Al confiar en el profeta de Dios actual sobre la tierra y al actuar según sus palabras, hallaremos felicidad y también podremos ser sanados. No necesitamos mirar más allá. Hermanos y hermanas, los aliento a recordar y siempre centrarse en Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Redentor, lo señalado que debemos ver y nuestro mayor tesoro. Al venir a Él, serán recompensados con fortaleza para afrontar los retos de la vida, con valentía para hacer lo correcto y con la capacidad de cumplir su misión en la vida terrenal. Atesoren la oportunidad de arrepentirse, el privilegio de participar de la Santa Cena, la bendición de hacer y guardar los convenios del templo, deleitándonos en la adoración en el templo y el gozo de tener un profeta viviente. Doy mi testimonio solemne y seguro que Dios el Padre Eterno es nuestro Padre Celestial y que Él vive. Jesús es el Cristo. Él es nuestro bondadoso y sabio amigo celestial, y esta es su iglesia restaurada. Gracias por su fe y fidelidad. Ruego que sean bendecidos, prosperados y preservados en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Elder Renlund, for your beautiful Gracias, message. Elder Renlund, por su hermoso mensaje.
Hermanos y hermanas, gracias por su devoción a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, y gracias por su amor y por prestarse servicio unos a los otros. Realmente son increíbles. Hace muchos años, después de recibir un llamamiento para servir como líderes de una misión de tiempo completo, nuestra familia decidió aprender el nombre de todos los misioneros antes de llegar al campo. Conseguimos fotografías, creamos tarjetas de memorización y empezamos a estudiar las caras y memorizar los nombres. Cuando llegamos al campo, tuvimos conferencias de presentación con los misioneros. Mientras conversábamos con ellos, oí a nuestro hijo de 9 años decir esto: encantado de conocerte, Sam. Rachel, ¿de dónde eres? ¡Wow, David, qué alto eres! Alarmado, me acerqué a nuestro hijo y le susurré: oye, recuerda que debes dirigirte a los misioneros como elder o hermana. Él me miró extrañado y dijo: papá, creí que teníamos que memorizar sus nombres. Nuestro hijo hizo lo que consideró correcto, tal como él lo entendía. ¿Qué es lo que entendemos acerca de la verdad en el mundo actual? Se nos bombardea constantemente con opiniones firmes, información sesgada y datos incompletos. Al mismo tiempo, el volumen y las fuentes de esa información se están multiplicando. Nuestra necesidad de reconocer la verdad jamás ha sido más importante. La verdad es crucial para que establezcamos y fortalezcamos nuestra relación con Dios, hallemos paz y gozo y alcancemos nuestro potencial divino. Pensemos hoy en las siguientes preguntas. ¿Qué es la verdad y por qué es importante? ¿Cómo hallamos la verdad? Cuando la encontramos, ¿cómo podemos compartirla? El Señor nos ha enseñado en las Escrituras que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. No fue creada ni hecha y no tiene fin. La verdad es absoluta, fija e inmutable. En otras palabras, la verdad es eterna. La verdad nos ayuda a evitar el engaño, discernir el bien del mal, recibir protección y hallar consuelo y sanación. La verdad también puede guiar nuestras acciones, hacernos libres, santificarnos y conducirnos a la vida eterna. Dios nos revela la verdad eterna mediante una red de relaciones de revelación que incluyen a Él, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a los profetas y a nosotros. Analicemos las funciones distintas pero interconectadas que cada participante desempeña en este proceso. Primero, Dios es la fuente de la verdad eterna. Él y su Hijo Jesucristo tienen un entendimiento perfecto de la verdad y siempre actúan en armonía con las leyes y los principios verdaderos. Este poder les permite crear y gobernar mundos, así como amarnos, guiarnos y nutrirnos perfectamente a cada uno de nosotros. Quieren que nosotros entendamos la verdad y la apliquemos para que podamos disfrutar de las bendiciones que ellos disfrutan. Pueden impartir la verdad en persona o, más comúnmente, mediante mensajeros tales como el Espíritu Santo, ángeles o profetas vivientes. Segundo, el Espíritu Santo testifica de toda verdad. Él nos revela la verdad directamente y da testimonio de la verdad enseñada por otras personas. Por lo general, las impresiones del Espíritu nos llegan como pensamientos a la mente y sentimientos al corazón. Tercero, los profetas reciben la verdad de Dios y comparten dicha verdad con nosotros. Aprendemos la verdad de los profetas del pasado en las Escrituras y de los profetas vivientes en la Conferencia General y mediante otros canales oficiales. Finalmente, ustedes y yo desempeñamos una función crucial en este proceso. Dios espera que busquemos, reconozcamos y actuemos de acuerdo con la verdad. Nuestra capacidad de recibir la verdad y aplicarla depende de la solidez de nuestra relación con el Padre y el Hijo, de nuestra sensibilidad a la influencia del Espíritu Santo y de nuestra alineación con los profetas de los últimos días. Debemos recordar que Satanás trabaja para alejarnos de la verdad. Él sabe que sin la verdad no podemos obtener la vida eterna. Y entreteje hilos de verdad con filosofías mundanas a fin de confundirnos y distraernos de los que Dios comunica. Conforme busquemos la verdad eterna, las siguientes 2 preguntas podrán ayudarnos a reconocer si un concepto proviene de Dios o de otra fuente. Primero, ¿se enseña el concepto constantemente en las Escrituras o en las palabras de los profetas vivientes? Y segundo, ¿se confirma el concepto por medio del testimonio del Espíritu Santo? Dios revela verdades doctrinales por medio de los profetas, y el Espíritu Santo nos confirma esas verdades y nos ayuda a aplicarlas. Debemos buscar recibir estas impresiones espirituales y estar preparados para cuando lleguen. Somos más receptivos al testimonio del Espíritu cuando somos humildes, oramos con sinceridad, estudiamos la palabra de Dios y guardamos sus mandamientos.
Una vez que el Espíritu Santo nos confirma una verdad específica, nuestra comprensión se profundiza a medida que ponemos ese principio en práctica. Con el tiempo, si vivimos el principio de modo constante, obtenemos un conocimiento seguro de esa verdad. Por ejemplo, he cometido errores y he sentido remordimiento por malas decisiones, pero por medio de la oración, el estudio y la fe en Jesucristo, he recibido un testimonio del principio del arrepentimiento. Y al continuar arrepintiéndome, se ha fortalecido mi comprensión del arrepentimiento. Me he sentido más cerca de Dios y de su Hijo. Ahora sé que el pecado puede ser perdonado por medio de Jesucristo, pues experimento las bendiciones del arrepentimiento cada día. ¿Qué debemos hacer cuando buscamos sinceramente verdades que aún no se hayan revelado? Siento empatía por aquellos de nosotros que anhelamos respuestas que no parecen llegar. El Señor aconsejó a José Smith: guarda silencio hasta que yo considere propio dar a conocer todas las cosas concernientes al asunto. Y a Emma Smith le explicó: no murmures a causa de las cosas que no has visto, porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro. Yo también he buscado respuestas a preguntas sinceras. Muchas respuestas han llegado, otras no. Conforme aguardamos, confiando en la sabiduría y el amor de Dios, guardando sus mandamientos y confiando en lo que sí sabemos, Él nos ayuda a hallar paz hasta que revele la verdad de todas las cosas. Cuando buscamos la verdad, resulta de ayuda a entender la diferencia entre la doctrina y las normas. La doctrina se refiere a las verdades eternas, tales como la naturaleza de la Trinidad, el plan de salvación y el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Las normas son la aplicación de la doctrina sobre la base de las circunstancias actuales. Las normas nos ayudan a administrar la iglesia de manera ordenada. Mientras que la doctrina jamás cambia, las normas se ajustan de cuando en cuando. El Señor obra por medio de sus profetas para ceñirse a su doctrina y modificar las normas de la iglesia de acuerdo con las necesidades de sus hijos. Desafortunadamente, a veces confundimos las normas con la doctrina. Si no entendemos la diferencia, corremos el riesgo de desilusionarnos cuando las normas cambian, lo que causa que algunas personas cuestionen la sabiduría de Dios o la función reveladora de los profetas. Cuando obtenemos la verdad de Dios, Él nos alienta a compartir ese conocimiento con otros. Lo hacemos al enseñar una clase, guiar a un niño o hablar de las verdades del Evangelio con un amigo. Nuestro objetivo es enseñar la verdad de un modo que propicie el poder de conversión del Espíritu Santo. Permítame compartir algunas invitaciones sencillas del Señor y de sus profetas que pueden ayudarnos. Centrarnos en el Padre Celestial, en Jesucristo y en su doctrina fundamental. Mantenernos basados en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas de los últimos días. Confiar en la doctrina establecida por medio de múltiples testigos que tienen autoridad. Evitar la especulación, las opiniones personales o las ideas del mundo. Enseñar los puntos de doctrina dentro del contexto de las verdades del Evangelio relacionadas. Usar métodos de enseñanza que propicien la influencia del Espíritu. Comunicarse con claridad para evitar malentendidos. En cómo enseñamos la verdad importa mucho. Pablo nos instó a hablar la verdad en amor. La verdad tiene la mayor probabilidad de bendecir a otra persona cuando se comunica con amor cristiano. La verdad que se enseña sin amor puede causar que nos sintamos juzgados, desalentados y solos. Con frecuencia conduce a resentimientos y división e incluso a conflictos. Por otra parte, el amor sin la verdad es vacío y carece de la promesa del progreso. Tanto la verdad como el amor son esenciales para nuestro desarrollo espiritual. La verdad proporciona la doctrina, los principios y las leyes necesarios para obtener la vida eterna, mientras que el amor genera la motivación necesaria para abrazar lo que es verdadero y actuar en consecuencia. Estaré agradecido para siempre por las personas que pacientemente me enseñaron la verdad eterna con amor. Para concluir, permítame compartir las verdades eternas que se han convertido en un ancla para mi alma. He llegado a conocer estas verdades al seguir los principios analizados hoy. Sé que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Él es omnisciente y todopoderoso y ama con un amor perfecto. Él creó un plan para que obtengamos la vida eterna y lleguemos a ser semejantes a Él. Como parte de ese plan, envió a su Hijo, Jesucristo, a ayudarnos. Jesús nos enseñó a hacer la voluntad del Padre y a amarnos los unos a los otros. Expió por nuestros pecados y dio su vida en la cruz. Se levantó de entre los muertos después de 3 días. Por medio de Cristo y su gracia, resucitaremos. Podemos ser perdonados y podemos encontrar fortaleza en la aflicción. Durante su ministerio terrenal, Jesús estableció su iglesia. Con el tiempo, dicha iglesia cambió y se perdieron verdades. Jesucristo restauró su iglesia y las verdades del Evangelio mediante el profeta José Smith.
Hoy en día, Cristo continúa dirigiéndonos por medio de profetas y apóstoles vivientes. Sé que conforme vengamos a Cristo, con el tiempo podemos perfeccionarnos en Él, obtener una plenitud de gozo y recibir todo lo que el Padre tiene. De estas verdades eternas doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez han tenido a un recién nacido en sus brazos? Hay una luz que emana de ellos, la cual genera un vínculo especial de amor que puede llenar el corazón de sus padres de gozo. Un escritor mexicano escribió: "He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez, el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre".
La crianza de los hijos es una de las experiencias más extraordinarias de la vida. Los padres se asocian con su Padre Celestial para guiar a sus hijos de vuelta al cielo. Hoy me gustaría transmitir algunas lecciones sobre la crianza de los hijos que se encuentran en las Escrituras y que han enseñado los profetas vivientes para ayudarnos a dejar un legado como padres. Debemos ascender a un nivel más alto al vivir la cultura del Evangelio con nuestras familias. El presidente Russell M. Nelson declaró: "La familia merece la guía que proviene del cielo. Los padres no pueden aconsejar adecuadamente a sus hijos basándose solo en su experiencia personal, el temor o la empatía. Aunque nuestros orígenes culturales, estilo de crianza y experiencias personales pueden sernos valiosos como padres, estas destrezas son insuficientes para ayudar a nuestros hijos a volver al cielo. Necesitamos acceso a un grupo de valores y prácticas más elevado, a una cultura tanto de amor como de expectativas, en la que interactuaremos con nuestros hijos de una manera más elevada y santa". El presidente Dallin H. Oaks describió la cultura del Evangelio como un modo de vida particular, un grupo de valores, expectativas y prácticas. Esta cultura del Evangelio deriva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios y las enseñanzas de los profetas vivientes. Nos ofrece una guía en cuanto a la forma de criar a nuestra familia y de vivir nuestra vida personal. Jesucristo es el centro de esa cultura del Evangelio. Adoptar la cultura del Evangelio en nuestra familia es clave para crear un entorno fértil donde la semilla de la fe puede florecer. Para ascender a este nivel más alto, el presidente Oaks nos invita a dejar de lado cualquier tradición o práctica personal o familiar que sea contraria a las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo. Padres, la falta de decisión por nuestra parte para establecer la cultura del Evangelio puede permitir al adversario que se afiance en nuestros hogares, o peor, en el corazón de nuestros hijos. Conforme elegimos hacer que la cultura del Evangelio sea la cultura predominante en nuestra familia, entonces por la poderosa influencia del Espíritu Santo, nuestros estilos de crianza, tradiciones y prácticas actuales se verán depurados, alineados, refinados y mejorados. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que nuestro hogar debe ser el centro de aprendizaje del Evangelio. El propósito del Evangelio es profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo y ayudarnos a llegar a ser más semejantes a ellos. Consideremos 3 responsabilidades importantes de la crianza de los hijos que han descrito los profetas y apóstoles, las cuales pueden ayudarnos a establecer la cultura más elevada del Evangelio en el hogar. Primero, enseñar sin reservas. El Padre Celestial instruyó a Adán con respecto a Jesucristo y su doctrina. Él le instruyó a que enseñara estas cosas sin reserva a sus hijos. En otras palabras, el Padre Celestial le mostró a Adán cómo enseñar estas cosas de forma libre, generosa y sin restricciones. Las Escrituras nos dicen que Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Enseñamos a nuestros hijos generosamente cuando pasamos tiempo significativo con ellos. Enseñamos sin restricciones cuando hablamos de temas delicados como el tiempo que pasan frente a las pantallas, usando para ello los recursos que la Iglesia ha facilitado. Enseñamos libremente cuando estudiamos las Escrituras con nuestros hijos, usando Ven, sígueme, y permitimos que el Espíritu sea el maestro. Número 2. Ser modelos del discipulado. En el libro de Juan leemos que cuando varios judíos cuestionaron a Jesús acerca de su conducta, Él dirigió su atención hacia su modelo, su Padre. Él enseñó: "No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera". Padres, ¿de qué debemos ser modelos para nuestros hijos? De discipulado. Como padres, podemos enseñar la importancia de poner a Dios primero cuando hablamos del primer mandamiento, pero nos convertimos en modelos de ello cuando apartamos las distracciones del mundo y santificamos el día de reposo cada semana.
Podemos enseñar la importancia de los convenios del templo cuando hablamos acerca de la doctrina del matrimonio celestial, pero nos convertimos en modelos de ello cuando honramos nuestros convenios y tratamos a nuestro cónyuge con dignidad. Tercero, invitar a actuar. La fe en Jesucristo debería ser el centro del testimonio de nuestros hijos, y ese testimonio debe llegar a cada hijo a través de la revelación personal. Para ayudar a nuestros hijos con la edificación de sus testimonios, los alentamos a usar su albedrío para elegir lo correcto y los preparamos para toda una vida en la senda de los convenios de Dios. Sería sabio alentar a cada uno de ellos a aceptar la invitación del presidente Nelson a hacerse cargo de su propio testimonio de Jesucristo y su evangelio. Trabajar para conseguirlo, nutrirlo de manera que crezca, alimentarlo con la verdad y no mezclarlo con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos. En una revelación dada a Moisés, y la intención del Padre Celestial que se le dio a una revelación dada a Moisés. Y se dijo lo siguiente: porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El presidente Nelson ha agregado: Dios hará todo lo que pueda, sin disminuir su albedrío, para ayudarlos a no perderse las más grandes bendiciones de toda la eternidad. Como padres, representamos al Señor en el cuidado de nuestros hijos. Debemos hacer todo lo que podamos para crear un entorno en el que nuestros hijos puedan sentir su divina influencia. El Padre Celestial nunca tuvo la intención de que como padres nos sentáramos a un lado como espectadores, observando cómo se desenvuelve la vida espiritual de nuestros hijos. Permítanme ilustrar esta idea de criar a los hijos con propósito mediante una experiencia personal. Cuando yo asistía a la primaria en una pequeña rama en Guatemala, mis padres comenzaron a enseñarme acerca del valor de las bendiciones patriarcales. Mi madre dedicó tiempo a hablarme sobre su experiencia de recibir su bendición patriarcal. Ella me enseñó la doctrina relacionada con las bendiciones patriarcales y testificó de las bendiciones prometidas. Su forma de criarnos con propósito me inspiró a tener el deseo de recibir mi bendición patriarcal. Cuando tenía 12 años, mis padres me ayudaron a buscar un patriarca. Esto era algo necesario porque no teníamos un patriarca en el distrito en el que vivíamos. Viajé para reunirme con un patriarca que vivía en una estaca a 156 kilómetros de distancia. Recuerdo cuando el patriarca puso sus manos sobre mi cabeza para bendecirme. Supe, mediante una poderosa confirmación espiritual, sin duda alguna, que mi Padre Celestial me conocía. Para un joven de 12 años, de un pequeño pueblo, eso lo significaba todo. Aquel día mi corazón se volvió a mi Padre Celestial, gracias a la forma que tenían mi madre y padre de criar a sus hijos con propósito, y les estaré agradecido eternamente. La hermana Joy de Jones, quien fue presidenta general de la primaria, dijo: no podemos esperar que la conversión sea algo que sencillamente le suceda a nuestros hijos. La conversión accidental no es un principio del Evangelio de Jesucristo. Nuestro amor e invitaciones inspiradas pueden marcar la diferencia en la forma en que nuestros hijos usan su albedrío. El presidente Nelson enfatizó: ninguna otra obra es más trascendental que la crianza recta y con propósito de los hijos. Padres, este mundo está lleno de filosofías, culturas e ideas que compiten por la atención de nuestros hijos. El edificio grande y espacioso hace publicidad a sus miembros cada día, usando los canales de comunicación más actuales. Mas en el don de su Hijo, Dios ha preparado, y enseñó Moroni, que Dios ha preparado un camino más excelente. Al asociarnos con Dios por medio de convenios y convertirnos en sus representantes al cuidado de nuestros hijos, Él santificará nuestras intenciones, inspirará nuestras enseñanzas y adaptará nuestras invitaciones para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén.
A A principios de los 70, mi padre enseñaba en la Universidad de la Iglesia en Hawái, en la IE, lugar donde yo nací. Mis 7 hermanas mayores insistieron para que mis padres me llamaran Kimo, un nombre de origen hawaiano. Vivíamos cerca del templo de la IE Hawái cuando muchos de los miembros de la iglesia del área Pacífico, Asia, que incluía Japón, asistían ahí. En esos años comenzaron a llegar a Hawái grupos de santos japoneses para recibir las bendiciones del templo. Uno de estos miembros era una hermana de la hermosa isla de Okinawa. La historia de su trayecto para llegar al templo de Hawái es notable. 2 décadas antes, había contraído matrimonio en una boda budista tradicional concertada. Meses después, Japón atacó Pearl Harbor, Hawái, creando un abrupto conflicto entre los Estados Unidos y Japón. Tras batallas como la de Midway e Iwo Jima, el curso de la guerra retrocedió a las fuerzas japonesas a las costas de su isla natal, Okinawa, la última línea de defensa del corazón de Japón frente a las fuerzas aliadas. En 1945, la batalla de Okinawa se libró con furia. Durante 3 angustiosos meses, una flotilla de 1.300 buques de guerra estadounidenses rodeó y bombardeó la isla. Las bajas militares y civiles fueron enormes. Hoy en día, un solemne monumento en Okinawa muestra una lista con más de 240,000 nombres de personas que perecieron en esta batalla. En un intento desesperado por escapar de los ataques, esta mujer de Okinawa, su esposo y sus 2 hijos pequeños buscaron refugio en una cueva en la montaña. Durante meses soportaron una miseria indescriptible. En una noche de desesperación en medio de la batalla, con su familia a punto de morir de hambre y su esposo inconsciente, ella contempló la posibilidad de acabar con su sufrimiento con una granada de mano que las autoridades dieron precisamente para dicho fin. No obstante, mientras se preparaba para hacerlo, tuvo una experiencia profundamente espiritual y sintió de manera tangible la realidad de Dios y su amor por ella, dándole así fuerzas para seguir adelante. En los siguientes días reanimó a su esposo y alimentó a su familia con hierbas, miel silvestre y animales que capturaba en un arroyo cercano. Sorprendentemente, sobrevivieron 6 meses en la cueva, hasta que aldeanos locales les informaron que la batalla había terminado. Cuando la familia regresó a casa a reconstruir sus vidas, esta mujer japonesa comenzó a buscar respuestas acerca de Dios. Gradualmente despertó en ella la creencia en Jesucristo y la necesidad de ser bautizada. Sin embargo, le preocupaban sus seres queridos que habían muerto sin el conocimiento de Jesucristo y el bautismo, incluida su madre, quien falleció al dar a luz. Imaginen su gozo cuando 2 hermanas misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegaron a su casa un día y le enseñaron que las personas pueden aprender de Jesucristo en el mundo de los espíritus. Quedó fascinada con la enseñanza de que sus padres podían escoger seguir a Jesucristo después de morir y aceptar el bautismo efectuado por ellos en lugares santos llamados templos. Ella y su familia se convirtieron al Salvador y fueron bautizados. Su familia trabajó mucho y prosperó, y llegaron 3 hijos más. Eran fieles y activos en la iglesia. Entonces, de manera inesperada, su esposo sufrió un infarto y falleció. Y durante muchos años se vio obligada a trabajar largas jornadas en varios trabajos a fin de proveer para sus 5 hijos. Algunos familiares y vecinos la criticaban. Atribuían sus problemas a su decisión de unirse a una iglesia cristiana. Sin dejarse intimidar por la tragedia y duras críticas, se aferró a su fe en Jesucristo, decidida a seguir adelante, confiando en que Dios la conocía y en que vendrían tiempos mejores. Años después de la prematura muerte de su esposo, el presidente de misión de Japón se sintió inspirado a alentar a los miembros japoneses a esforzarse por asistir al templo. El presidente de misión era un veterano estadounidense de la batalla de Okinawa, en la que la hermana y su familia habían sufrido tanto. Sin embargo, esta humilde hermana le dijo: había sido parte de uno de nuestros enemigos más odiados, pero ahora estaba aquí con el Evangelio de amor y paz. Para mí, esto fue un milagro. Al escuchar el mensaje del presidente de misión, esta hermana viuda tuvo el deseo de algún día sellarse a su familia en el templo.
pero debido a limitaciones económicas y las barreras del idioma parecía ser algo imposible. Fue así que surgieron muchas soluciones innovadoras. El costo podría reducirse a la mitad si los miembros de Japón fletaban un avión entero para volar a Hawái en alguna temporada baja. Los miembros también grabaron y vendieron discos de vinilo titulados Los Santos Japoneses Cantan. Algunos miembros vendieron sus casas. Otros dejaron sus trabajos para poder hacer el viaje. El otro desafío para ellos, como miembros, era que la presentación del templo no estaba disponible en el idioma japonés, pero los líderes de la iglesia llamaron a un hermano japonés para poder viajar al templo, a Hawái, y que pudiese traducir la ceremonia de la investidura. Él fue el primer converso japonés después de la guerra que fue enseñado y bautizado por fieles soldados estadounidenses. Cuando los miembros japoneses investidos que vivían en Hawái escucharon la traducción por primera vez, lloraron. Un miembro mencionó: hemos asistido al templo muchas veces y hemos escuchado las ceremonias en inglés, pero no habíamos sentido el espíritu de la obra del templo como lo hemos hecho y sentido ahora al escucharlas en nuestra lengua materna. Durante ese mismo año, 161 adultos y niños salieron de Tokio rumbo al templo de Hawái. Un hermano japonés reflexionó sobre este viaje y mencionó: al mirar hacia afuera desde el avión y ver Pearl Harbor, recordé lo que nuestro país había hecho a estas personas el 7 de diciembre de 1941. Y me llené de temor. ¿Cómo es que nos recibirán? Para mi sorpresa, mostraron el amor y la bondad más grandes que jamás había visto en mi vida. Al llegar, los miembros hawaianos recibieron a los santos japoneses con guirnaldas de flores mientras intercambiaban abrazos y besos en las mejillas, una costumbre no común en la cultura japonesa. Después de 10 días transformadores en Hawái, los santos japoneses se despidieron mientras los santos hawaianos entonaban el Aloha Oe. La hermana viuda de Okinawa y el segundo viaje incluyó a la hermana viuda de Okinawa. Participó en el segundo viaje que se organizó, voló los 16,000 kilómetros gracias a un generoso regalo de los misioneros en su rama. En el templo, ella derramó lágrimas de gozo al fungir como representante en el bautismo de su madre y ser sellada a su difunto esposo. Los viajes al templo desde Japón a Hawái continuaron de manera regular hasta que en 1980 se dedicó el templo de Tokio, Japón, llegando a ser así el 18º templo en funcionamiento. En noviembre de este año, se dedicará en Okinawa, Japón, el templo número 186, ubicado cerca de la cueva en Okinawa, donde aquella mujer y su familia hallaron refugio. Aunque nunca conocí a esta maravillosa hermana de Okinawa, su legado sigue vivo a través de sus fieles descendientes, a muchos de los cuales conozco y amo. Mi padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial del Pacífico, estaba emocionado cuando recibí mi llamamiento para servir como misionero en Japón. Llegué a Japón poco después de que el templo de Tokio fuese dedicado, y personalmente vi el amor de los santos por este templo. Los convenios del templo son regalos de nuestro Padre Celestial a los fieles seguidores de su Hijo Jesucristo. Por medio del templo, el Padre Celestial une a las personas y familias y también las une al Salvador. El año pasado, el presidente Nelson declaró: cada persona que hace y guarda convenios en las pilas bautismales y en los templos tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. Reflexionen sobre esta asombrosa verdad. La recompensa por guardar los convenios es el poder celestial, un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Este poder nos facilita el camino. Mediante las bendiciones del templo, el Salvador sana personas, familias y naciones, incluso a las que fueron enemigos irreconciliables. El Señor resucitado declaró a una sociedad asolada por conflictos que para aquellos que honran a su nombre, surgirá el Hijo de Justicia con sanidad en sus alas. Agradezco por ser testigo del continuo cumplimiento de la promesa del Señor, de que vendrá el tiempo en el que el conocimiento de un Salvador se esparcirá por toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluso entre los que están en las islas del mar. Testifico del Salvador Jesucristo y de su profeta y apóstoles en estos últimos días. Solemnemente doy testimonio del poder celestial que ata en los cielos
lo atado en la tierra. Esta es la obra del Salvador. Y los templos son su santa casa. Con una inquebrantable convicción, declaro estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén. As directed. Según se indique, la congregación se unirá al coro para poder cantar a Cristo Rey Jesús. Luego escucharemos al elder Garrett W. Gong, del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Christoph G. Girau Carrier, de los 70. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuestros niños de la primaria cantan. Aquí se habla con amor. Una vez le regalé un pequeño medallón a la hermana Gong y tenía inscrito ... raya. Los que conocen el código Morse reconocerán las letras I, L, U. Pero yo agregué un segundo código. En chino mandarín, I significa amar. Así que con ambos códigos, el mensaje era: te amo, querida Susan. Yo te amo. You. Hablamos con amor en muchos idiomas. Me han dicho que la familia humana habla 7,168 lenguas vivas. En la iglesia hablamos 575 idiomas oficiales escritos con muchos dialectos. También comunicamos intenciones, entonaciones y emociones a través del arte, la música, la danza, los símbolos lógicos, las expresiones interpersonales e intrapersonales. Hablemos hoy de 3 lenguajes del amor del Evangelio:
el lenguaje del afecto y la reverencia, el lenguaje del servicio y el sacrificio, y el lenguaje de la pertenencia al convenio. Primero, el lenguaje del afecto y la reverencia. Con afecto y reverencia, la hermana Gong le pregunta a niños y jóvenes, ¿cómo saben que sus padres y familiares los aman? En Guatemala, los niños dijeron, mis padres trabajan mucho para alimentar a nuestra familia. En Norteamérica, los niños dijeron, mis padres me leen relatos y me arropan en la cama por la noche. En la Tierra Santa, los niños dijeron, mis padres me mantienen a salvo. En Ghana, África Occidental, los niños dijeron, mis padres me ayudan con las metas de niños y jóvenes. Una niña dijo, aunque está muy cansada después de trabajar todo el día, mi madre juega conmigo afuera. Su madre lloró cuando supo que sus sacrificios diarios importaban. Una mujer joven dijo, aunque mi madre y yo a veces no estamos de acuerdo, confío en ella. Esa madre también lloró. En ocasiones necesitamos saber que el amor con que hablamos aquí es recibido y apreciado. Con afecto y reverencia, nuestra reunión sacramental y otras reuniones se centran en Jesucristo. Hablamos con reverencia de la expiación de Cristo como algo personal y real, y no hablamos de la expiación como algo abstracto. Llamamos a la Iglesia restaurada de Jesucristo por su nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Empleamos un lenguaje reverente cuando nos dirigimos al Padre Celestial en oración y hablamos entre nosotros con afecto y respeto. Al reconocer que Jesucristo está en el centro de los convenios del templo, decimos menos, vamos al templo, y más, venimos a Jesucristo en la casa del Señor. Cada convenio susurra que aquí se habla con amor. Los miembros nuevos dicen que el vocabulario de la Iglesia a menudo requiere traducción. Nos reímos al pensar que un centro de estaca podría ser un edificio hecho de palos. Que el centro de reuniones del barrio fuera el club del vecindario y los ejercicios de apertura en invitación a cantar cabeza, cara, hombros, pies en el estacionamiento de la iglesia. Pero, por favor, seamos comprensivos y amables mientras aprendemos juntos nuevos lenguajes del amor. A una conversa reciente de la iglesia le dijeron que sus faldas eran demasiado cortas. En lugar de ofenderse, ella respondió algo como, mi corazón se ha convertido. Por favor, sean pacientes mientras mis faldas se ponen al día. Las palabras que utilizamos pueden acercarnos o alejarnos de otros cristianos y amigos. A veces hablamos de la obra misional, la obra del templo, la obra del servicio humanitario y la obra de bienestar de un modo que puede hacer que los demás crean que pensamos en que trabajamos por nuestra cuenta. Hablemos siempre con reverente y afectuosa gratitud sobre la obra y la gloria de Dios y sobre los méritos, la misericordia y gracia de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Segundo, el lenguaje del Evangelio del servicio y el sacrificio. Al reunirnos en la iglesia cada semana para honrar y regocijarnos en el día de reposo, podemos expresar nuestro compromiso del convenio sacramental con Jesucristo y entre nosotros, a través de los llamamientos de la iglesia, la hermandad, la sociabilidad y el servicio. Cuando pregunto a los líderes locales de la iglesia qué les preocupa, tanto hermanos como hermanas responden, algunos de nuestros miembros no aceptan llamamientos en la iglesia. Los llamamientos para servir al Señor y a los demás en su iglesia brindan la oportunidad de crecer en compasión, aptitudes y humildad. Al ser apartados, podemos recibir la inspiración del Señor para levantar y fortalecer a otros, así como a nosotros mismos. Por supuesto, las circunstancias cambiantes y las distintas etapas de nuestra vida pueden afectar nuestra capacidad de servir, pero esperemos que nunca afecte nuestro deseo. Junto con el rey Benjamín decimos, si tuviera, daría, y ofrecemos todo lo que podemos. Líderes de barrio y de estaca, hagamos nuestra parte cuando llamemos y relevemos a hermanos y hermanas para servir en la iglesia del Señor. Por favor, hagámoslo con dignidad e inspiración. Ayuden a que cada uno se sienta apreciado y capaz de tener éxito. Por favor, pidan consejo y escuchen a las hermanas líderes.
Recordemos, como enseñó el presidente J. Reuben Clark, que en la Iglesia del Señor servimos en el lugar al que se nos llama, el cual ni se procura ni se rechaza. Cuando la hermana Gong y yo nos casamos, el elder David B. Haight nos aconsejó: tengan siempre un llamamiento en la iglesia, especialmente cuando la vida sea ajetreada, dijo. Necesitan sentir el amor del Señor por aquellos a quienes sirven y por ustedes mientras sirven. Les prometo que aquí, allí y en todo lugar se habla con amor cuando respondemos sí a los líderes para servir al Señor en su iglesia por medio de su Espíritu y nuestros convenios. La iglesia restaurada del Señor puede ser una incubadora para la comunidad de Sion. Al adorar, servir, disfrutar y aprender de su amor juntos, nos afirmamos unos a otros en su evangelio. Quizás discrepemos en cuestiones políticas o sociales, pero encontramos la armonía cuando cantamos juntos en el coro del barrio. Fomentamos la conexión y luchamos contra el aislamiento conforme ministramos regularmente y con el corazón en los hogares de unos y otros. Durante las visitas a miembros con los presidentes de SACA, siento el profundo amor que ellos sienten por los miembros en cualquier circunstancia. Un presidente de estaca señaló, mientras pasábamos por delante de las casas de los miembros de su estaca, que tanto si vivimos en una casa con piscina o una casa con suelo de tierra, el servicio de la iglesia es un privilegio que a menudo incluye sacrificios. Sin embargo, observó sabiamente que cuando servimos y nos sacrificamos juntos en el Evangelio, encontramos menos falta y mayor paz. Cuando se lo permitimos, Jesucristo nos ayuda a que hablemos con su amor aquí. Este verano, nuestra familia conoció a miembros y amigos de la Iglesia Maravillosa en Loughborough y Oxford, Inglaterra. Esas reuniones tan significativas me recordaron que las actividades sociales y de servicio de la Iglesia pueden crear lazos nuevos y duraderos. Desde hace algún tiempo siento que en muchos lugares de la iglesia, si se hicieran más actividades de barrio, por supuesto, planificadas y llevadas a cabo con un propósito del Evangelio, podríamos entrelazarnos con un sentido de pertenencia y una unidad aún mayores. Un presidente y un comité de actividades de barrio inspirados nutren a las personas y a la comunidad de santos. Sus actividades bien planificadas ayudan a que todos se sientan valorados, incluidos y llamados a desempeñar una función necesaria. Estas actividades crean un puente entre las diversas edades y culturas, que crean recuerdos duraderos y pueden llevarse a cabo con costos bajos o nulos. Las actividades entretenidas del Evangelio unen a vecinos y amigos. La sociabilidad y el servicio suelen ir de la mano. Los jóvenes adultos saben que, si quieren conocer a alguien de verdad, tienen que ponerse a pintar juntos en un proyecto de servicio. Por supuesto, ningún individuo, ninguna familia es perfecta. Todos necesitamos ayuda para hablar con más amor aquí. El perfecto amor echa fuera el temor. La fe, el servicio y el sacrificio nos hacen mirar más allá de nosotros mismos y nos acercan a nuestro Salvador. Cuanto más compasivo, fiel y desinteresado sea nuestro servicio y sacrificio por Él, más podremos comenzar a comprender la compasión y gracia expiatoria de Cristo por nosotros. Y eso nos lleva al lenguaje del Evangelio de la pertenencia y el convenio. Vivimos en un mundo egocéntrico. Casi todo es yo me elijo a mí. Es como si creyéramos que conocemos mejor nuestro propio interés y de cómo perseguirlo. Pero en última instancia, esto no es cierto. Jesucristo personifica esta poderosa verdad eterna. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre o a una mujer si ganase todo el mundo y perdiere su alma? Jesucristo nos ofrece un camino mejor, relaciones cimentadas en convenios divinos, más fuertes que los lazos de la muerte. La pertenencia por convenio con Dios y unos con otros puede sanar y santificar nuestras relaciones más preciadas. En verdad, Él nos conoce mejor y nos ama más de lo que nos conocemos y amamos a nosotros mismos. En verdad,
Cuando ofrecemos en convenio todo lo que somos, llegamos a ser más de lo que somos. El poder y la sabiduría de Dios puede bendecirnos con toda buena dádiva en su tiempo y a su manera. La inteligencia artificial generativa, IA, ha logrado grandes avances en la traducción de idiomas. Atrás quedaron los días en que un ordenador podía traducir del inglés la frase «El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil», como «El vino es bueno, pero la carne se corrompe». Curiosamente, la repetición de ejemplos extensos de un idioma enseña a un ordenador un idioma con más eficacia que enseñándole las reglas gramaticales. Del mismo modo, nuestras propias experiencias personales y recurrentes pueden ser la mejor forma espiritual de aprender los lenguajes del Evangelio del afecto y la reverencia, el servicio y el sacrificio, y la pertenencia al convenio. Entonces, ¿dónde y cómo les habla Jesucristo con amor? ¿Dónde y cómo escuchan que aquí se habla con su amor? Que cada uno de nosotros aprendamos a hablar y escuchemos la voz aquí, en los corazones y los hogares, y en las actividades y ministración en el Evangelio. En el plan de Dios, cada uno de nosotros pasará algún día de esta vida a la venidera. Cuando nos encontremos con el Señor, me lo imagino diciendo con palabras de instrucción y promesa, aquí se habla con mi amor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan la experiencia del profeta Samuel cuando el Señor lo envió a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel? Samuel vio a Eliab, el primogénito de Isaí. Al parecer, Eliab era alto y tenía la apariencia de un líder. Al contemplar eso, Samuel llegó a una conclusión precipitada. Tal conclusión resultó ser la equivocada, y el Señor le enseñó a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Recuerdan la experiencia que tuvo el discípulo Ananías cuando el Señor lo envió a bendecir a Saulo? La reputación de Saulo lo precedía, y Ananías había oído hablar de él y de su cruel e implacable persecución contra los santos. Ananías escuchó eso y concluyó precipitadamente que tal vez no debía ministrar a Saulo. Esa resultó ser la conclusión equivocada. Y el Señor enseñó a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuál fue el problema con Samuel y Ananías en estos dos casos? Vieron con los ojos y oyeron con los oídos, y como resultado juzgaron a los demás basándose en la apariencia y los rumores. Cuando los escribas y los fariseos vieron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué vieron? Vieron a una mujer indecente, una pecadora digna de muerte. Cuando Jesús la vio, ¿qué vio? Vio a una mujer que había sucumbido temporalmente a la debilidad de la carne, pero que podía ser rescatada mediante el arrepentimiento y su expiación. Cuando las personas vieron al centurión cuyo siervo estaba enfermo de parálisis, ¿qué vieron? Tal vez vieron a un intruso, un extranjero, a alguien a quien despreciar. Cuando Jesús lo vio, ¿qué vio? Vio a un hombre preocupado por el bienestar de un miembro de su casa, que buscaba al Señor con franqueza y fe. Cuando las personas vieron a la mujer con flujo de sangre, ¿qué vieron? Tal vez a una mujer impura, a una marginada que debían evitar. Cuando Jesús la vio, ¿qué vio? Vio a una mujer enferma, solitaria y excluida debido a circunstancias que ella no controlaba, que esperaba ser sanada y volver a pertenecer. En todos los casos, el Señor vio a esas personas por quienes eran y en consecuencia ministró a cada una. Como Nefi y su hermano Jacob declararon, Él invita a todos ellos a que vengan a Él, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. Ante su vista, un ser es tan precioso como el otro. Ruego que no permitamos que nuestros ojos, oídos o temores nos confundan, sino que abramos el corazón y la mente y ministremos libremente a los que nos rodean, como Él lo hizo.
Hace algunos años, mi esposa Isabel recibió una asignación inusual de administración. Se le pidió que visitara a una viuda anciana de nuestro barrio, una hermana con problemas de salud y cuya soledad había traído amargura a su vida. Sus cortinas estaban cerradas, su apartamento estaba mal ventilado. No quería que la visitaran y dejó en claro que no hay nada que yo pueda hacer por alguien. Sin desanimarse, Isabel respondió: sí lo hay. Puede hacer algo por nosotros al permitirnos venir y visitarla. Y en adelante, Isabel la visitó fielmente. Un tiempo después, esta buena hermana tuvo una operación en los pies, lo cual requirió que le cambiaran los vendajes todos los días, algo que no podía hacer por sí misma. Durante días, Isabel fue a su casa, le lavó los pies y cambió sus vendajes. Ella nunca vio la fealdad, nunca sintió el hedor. Solo vio a una hermosa hija de Dios necesitada de amor y cuidados amables. A lo largo de los años, innumerables personas y yo hemos sido bendecidos por el don de Isabel de ver como el Señor ve. No importa si uno es presidente de Saca o quien da la bienvenida en el barrio, si es el rey de Inglaterra o vive en una choza, si habla su idioma o un lenguaje diferente, si guarda todos los mandamientos o tiene dificultades con algunos, ella les servirá su mejor comida en su mejor vajilla. La posición económica, el color de piel, los antecedentes culturales, la nacionalidad, el grado de rectitud o cualquier otro identificador o etiqueta no tiene importancia para ella. Ella ve con el corazón, ve a un hijo de Dios en cada persona. El presidente Nelson enseñó: el adversario se regocija en las etiquetas porque nos dividen y restringen la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y los unos de los otros. Qué triste es vernos honrar las etiquetas más que honrarnos unos a otros. Las etiquetas nos llevan a juzgarnos unos a otros y enemistarnos. Cualquier forma de abuso o prejuicio hacia otra persona debido a su nacionalidad, raza, orientación sexual, sexo, nivel de educación, cultura o cualquier otro identificador es importante. Es importante y ofensivo para nuestro Hacedor. Francés no es quien soy, indica dónde nací. Blanco no es quien soy, es el color de mi piel. Profesor no es quien soy, es lo que me desempeñé para sostener a mi familia. 70 autoridad general no es quien soy yo, es donde sirvo en el reino en este momento. Primero, como nos recordó el presidente Nelson, soy hijo de Dios. Ustedes también lo son, y también lo son todas las demás personas que nos rodean. Ruego que lleguemos a apreciar más esta maravillosa verdad. Eso lo cambia todo. Tal vez nos hayamos criado en distintas culturas. Podemos provenir de circunstancias socioeconómicas diferentes. Nuestro legado terrenal, incluso nuestra nacionalidad, color de piel, preferencias gastronómicas, orientación política, etc., pueden variar enormemente. Pero somos sus hijos, todos nosotros sin excepción. Tenemos el mismo origen divino y el mismo potencial ilimitado por medio de la gracia de Jesucristo. C.S. Lewis lo expresó de esta manera: es algo muy serio pensar que vivimos en una sociedad de posibles dioses y diosas. Recordar que la persona más aburrida y menos interesante con la que podamos hablar un día se puede convertir en una criatura que si la viéramos ahora nos sentiríamos tentados a adorar. No hay personas comunes y corrientes. Nunca hemos hablado con un simple mortal. Naciones, culturas, artes, civilizaciones, esas son mortales y su vida es para nosotros como la vida de un mosquito. Pero son inmortales aquellos con quienes bromeamos, trabajamos, nos casamos, quienes despreciamos y explotamos. Nuestra familia ha tenido el privilegio de vivir en diferentes países y culturas. Nuestros hijos han sido bendecidos al casarse con personas de distintos orígenes étnicos. He llegado a darme cuenta de que el Evangelio restaurado de Jesucristo es el gran igualador. Cuando verdaderamente lo aceptamos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta asombrosa verdad nos libera y todas las etiquetas y distinciones que de otro modo pueden aquejarnos y agobiar nuestras relaciones con los demás son simplemente consumidas en Cristo. Pronto queda claro que nosotros, así como otras personas, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Hace poco escuché al presidente de rama de una de nuestras unidades multiculturales referirse a esto como pertenecer al convenio. ¡Qué hermoso concepto! Pertenecemos a un grupo de personas que tratan de poner al Salvador y sus convenios en el centro de su vida y de vivir el Evangelio con gozo.
Por lo tanto, en lugar de vernos unos a otros a través del distorsionado lente de la vida terrenal, el Evangelio nos eleva la vista y permite que nos veamos a través del lente infalible e inalterable de nuestros convenios sagrados. Al hacerlo, comenzamos a eliminar nuestros propios prejuicios y sesgos naturales hacia los demás, lo cual a su vez los ayuda a minimizar sus prejuicios y sesgos hacia nosotros en un maravilloso ciclo virtuoso. En efecto, seguimos la invitación de nuestro querido profeta. Mis amados hermanos y hermanas, la manera en que nos tratamos en verdad importa. En verdad importa el modo en que hablamos a los demás y de los demás en casa, en la capilla, en el trabajo y en línea. Hoy pido que interactuemos con los demás de una manera más elevada y santa. Esta tarde, con el espíritu de esta invitación, deseo añadir mi compromiso al que los niños de la primaria nos dieron. Si tienes otra forma de andar, algunos te evitarán, mas yo no lo haré. Si tienes otra forma de hablar, unos de ti se burlarán, mas yo no lo haré. Contigo iré y hablaré, y así tú sentirás mi amor. No evitó Jesús a nadie, dio su amor a todos, yo también lo haré. Testifico que aquel a quien nos dirigimos como nuestro Padre Celestial es en verdad nuestro Padre, que nos ama, que conoce íntimamente a cada uno de sus hijos y que se preocupa profundamente por cada uno y que en verdad todos somos iguales ante Él. Testifico que la manera en que nos tratamos el uno al otro es un reflejo directo de nuestra comprensión y aprecio por el sacrificio y la expiación supremos de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Ruego que, al igual que Él, podamos amar a los demás, porque eso es lo correcto, no porque ellos estén haciendo lo correcto o se estén ajustando al molde correcto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la música tan inspiradora. Ahora el coro nos complacerá entonando "Considerad los lirios". El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Luego de las palabras del presidente Nelson, el coro concluirá esta conferencia cantando "Hazme andar en la luz". La última oración la ofrecerá la hermana Kristen M.G., quien sirve como primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Y la conferencia entrará en receso.
My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, estoy profundamente agradecido por poder hablarles hoy. A mi edad, cada nuevo día trae sorpresas, tanto maravillosas como desafiantes. Hace 3 semanas me lesioné los músculos de la espalda. Así que, aunque he pronunciado de pie más de 100 discursos en la conferencia general, pensé que hoy lo haría sentado. Ruego que el Espíritu transmita mi mensaje al corazón de ustedes hoy. Hace poco celebré mi cumpleaños número 99 y por lo tanto comencé mi año de vida número 100. A menudo me preguntan cuál es el secreto de una vida tan larga. Una mejor pregunta sería esta: ¿qué he aprendido en casi un siglo de vida? Hoy, el tiempo no me permite responder esta pregunta por completo, pero permítanme compartir una de las lecciones más cruciales que he aprendido. He aprendido que el plan del Padre Celestial para nosotros es fabuloso, que lo que hacemos en esta vida importa de verdad, y que la expiación del Salvador es lo que hace posible el plan de nuestro Padre. Al lidiar con el intenso dolor que me causó mi reciente lesión, he sentido un aprecio aún mayor por Jesucristo y por el incomprensible don de su expiación. Piensen en ello. El Salvador sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, para que Él nos pudiera consolar, sanar y rescatar en los momentos de necesidad. Jesucristo describió su experiencia en Getsemaní y en el Calvario: padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro. Mi lesión me ha llevado a reflexionar una y otra vez sobre la grandeza del Santo de Israel. En mi proceso de sanación, el Señor ha manifestado su poder divino de maneras apacibles e inequívocas. Gracias a la expiación infinita de Jesucristo, el plan de nuestro Padre Celestial es un plan perfecto. La comprensión del fabuloso plan de Dios devela el misterio de la vida y elimina la incertidumbre de nuestro futuro. Permite que cada uno de nosotros elija cómo vivirá aquí en la tierra y dónde vivirá para siempre. El concepto sin ninguna base de que deberíamos comer, beber y divertirnos porque mañana moriremos y nos irá bien es una de las mentiras más absurdas del universo. Esta es la gran noticia del plan de Dios. Esas mismas cosas que harán de su vida terrenal la mejor vida posible son exactamente las mismas cosas que harán de su vida durante toda la eternidad la mejor vida posible. Hoy, para ayudarlos a hacerse merecedores de las abundantes bendiciones que el Padre tiene para ustedes, los invito a adoptar la costumbre de pensar de manera celestial. Pensar de manera celestial significa ser de mente espiritual. Del profeta Jacob en el libro de Mormón, aprendemos que ser de mente espiritual es vida eterna. La vida terrenal es una clase magistral sobre cómo aprender a elegir las cosas de mayor importancia eterna. Hay demasiadas personas que viven como si no hubiera nada más que esta vida. Sin embargo, lo que ustedes eligen hoy determinará
3 cosas: dónde vivirán durante la eternidad, el tipo de cuerpo con el que resucitarán y las personas con quienes vivirán para siempre. Por lo tanto, piensen de manera celestial. En mi primer mensaje como presidente de la Iglesia, los alenté a comenzar con el fin en mente. Esto significa hacer del reino celestial su meta eterna. Y luego, pensar detenidamente en qué lugar del mundo venidero los colocará cada una de las decisiones que tomen mientras estén aquí en la tierra. El Señor ha enseñado con claridad que solamente los hombres y las mujeres que sean sellados como esposo y esposa en el templo y que guarden sus convenios estarán juntos por las eternidades. Él dijo, todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos, ni concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, terminan cuando mueren los hombres. Por consiguiente, si imprudentemente escogemos vivir leyes celestiales ahora, estamos eligiendo resucitar con un cuerpo celestial. Estamos escogiendo no vivir con nuestra familia para siempre. De modo que, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo, dónde y con quién quieren vivir ustedes para siempre? Ustedes eligen. Cuando tomen decisiones, los invito a adoptar una perspectiva a largo plazo, una perspectiva eterna. Pongan a Jesucristo en primer lugar, porque la vida eterna de ustedes depende de su fe en Él y en su expiación. Y depende también de su obediencia a las leyes de Él. La obediencia les prepara el camino para una vida de gozo hoy en día y para una gran y eterna recompensa mañana. Cuando afronten un dilema, piensen de manera celestial. Cuando la tentación los ponga a prueba, piensen de manera celestial. Cuando la vida o sus seres queridos los decepcionen, piensen de manera celestial. Cuando alguien muera prematuramente, piensen de manera celestial. Cuando la enfermedad devastadora de alguien se prolongue, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida se acumulen sobre ustedes, piensen de manera celestial. Cuando se estén recuperando de un accidente o una lesión como yo ahora, piensen de manera celestial. Al centrarse en pensar de manera celestial, cuenten con que afrontarán oposición. Hace décadas, un compañero de trabajo me criticó por tener demasiado templo en mí, y más de un supervisor me penalizó debido a mi fe. Sin embargo, estoy convencido de que pensar de manera celestial mejoró mi carrera profesional. A medida que piensen de manera celestial, su corazón cambiará poco a poco. Querrán orar con más frecuencia y con más sinceridad. Por favor, no dejen que sus oraciones suenen como la lista de las compras. La perspectiva del Señor trasciende la sabiduría terrenal de ustedes. La respuesta de Él a sus oraciones podría sorprenderlos y los ayudará a pensar de manera celestial. Piensen en la respuesta del Señor a José Smith cuando Él le suplicó alivio en la cárcel de Liberty.
el Señor enseñó al profeta que el trato inhumano que estaba recibiendo le serviría de experiencia y sería para su bien. Si lo sobrellevas bien, prometió el Señor, Dios te exaltará. El Señor estaba enseñando a José a pensar de manera celestial y a visualizar una recompensa eterna en lugar de centrarse en las insoportables dificultades de aquel momento. Nuestras oraciones pueden ser y deberían ser conversaciones reales con nuestro Padre Celestial. Al pensar de manera celestial, se darán cuenta de que evitan todo aquello que los prive de su albedrío. Todas las adicciones, ya sean los videojuegos, los juegos de azar, las deudas, las drogas, el alcohol, la ira, la pornografía, el sexo o incluso la comida, ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque la obsesión de ustedes se convertirá en su Dios. Y para encontrar consuelo, recurren a esa obsesión en lugar de recurrir a Él. Si están lidiando con una adicción, busquen la ayuda espiritual y profesional que necesiten. Por favor, no dejen que una obsesión los prive de su libertad para seguir el fabuloso plan de Dios. Pensar de manera celestial también los ayudará a obedecer la ley de castidad. Hay pocas cosas que compliquen la vida más rápidamente que el violar esta ley divina. Para quienes han hecho convenios con Dios, la inmoralidad es una de las maneras más rápidas de perder el testimonio. Muchas de las incesantes tentaciones del adversario implican violaciones de la pureza moral. El poder para crear vida es el único privilegio de la divinidad que el Padre Celestial permite ejercer a sus hijos terrenales. Por consiguiente, Dios estableció unas pautas claras para el uso de este poder divino. La intimidad física es exclusivamente para un hombre y una mujer que estén casados el uno con el otro. Una gran parte del mundo no cree en esto, pero la opinión pública no es el árbitro de la verdad. El Señor ha declarado que ninguna persona que no sea casta llegará al reino celestial. Por lo tanto, cuando tomen decisiones relativas a la moralidad, por favor, piensen de manera celestial. Y si no han sido castos, les ruego que se arrepientan, vengan a Cristo y reciban su promesa de perdón completo conforme se arrepienten plenamente de sus pecados. Al pensar de manera celestial, verán las pruebas y la oposición con otros ojos. Cuando uno de sus seres queridos ataque la verdad, piensen de manera celestial y no se cuestionen el testimonio de ustedes. El apóstol Pablo profetizó que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los engaños del adversario no tienen fin. Por favor, estén preparados. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. Busquen guía en las voces en las que pueden confiar, en los profetas, videntes y reveladores, y en los susurros del Espíritu Santo, que les mostrará todas las cosas que deben hacer. Por favor, esfuércense en lo espiritual para aumentar su capacidad para recibir revelación personal. A medida que piensen de manera celestial, su fe aumentará.
Cuando yo era un joven pasante, ganaba $15 al mes. Una noche, mi esposa Dancel me preguntó si pagaba el diezmo de aquel escaso salario. Yo no lo estaba pagando. Rápidamente me arrepentí y comencé a pagar $1.50 más en nuestro diezmo mensual. ¿Cambió la iglesia en algo porque nosotros pagáramos más diezmo? Desde luego que no. Sin embargo, pagar un diezmo íntegro me cambió a mí. Fue entonces cuando aprendí que pagar el diezmo es cuestión de fe, no de dinero. Como pagador de un diezmo íntegro, las ventanas de los cielos empezaron a abrirse para mí. Atribuyo al pago fiel de diezmos varias oportunidades profesionales que tuve posteriormente. El pago del diezmo requiere fe y también edifica la fe en Dios y en su Hijo amado. Escoger llevar una vida virtuosa en un mundo sexualizado y politizado edifica la fe. Pasar más tiempo en el templo edifica la fe. Y su servicio y su adoración en el templo los ayudarán a pensar de manera celestial. El templo es un lugar de revelación. Allí se les enseña a progresar hacia una vida celestial. Allí se acercan más al Salvador y se les concede un mayor acceso a su poder. Allí se los guía para que solucionen los problemas de su vida, incluso los problemas más desconcertantes. Las ordenanzas y los convenios del templo tienen una importancia eterna. Seguimos edificando más templos para que estas posibilidades sagradas se conviertan en una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Hoy estamos agradecidos de anunciar nuestros planes de edificar un templo en cada uno de los lugares siguientes. Cancún, Mexico. Piura, Perú. Huancayo, Perú. Viña del Mar, Chile. Goiânia, Brazil. João Pessoa, Brazil. Calabar, Nigeria. Cape Coast, Ghana. Luanda, Angola. Mujimai, Democratic Republic of the Congo. Loag, Philippines. Osaka, Japan. Kahului, Maui, Hawaii. Fairbanks, Alaska. Vancouver, Washington. Colorado Springs, Colorado. Tulsa, Oklahoma. Roanoke, Virginia. And Ulaanbaatar, Mongolia. El Señor nos manda que edifiquemos estos templos para ayudarnos a pensar de manera celestial. Dios vive. Jesús es el Cristo. Se ha restaurado su iglesia para bendecir a todos los hijos de Dios. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our dear, kind, and gracious Nuestro Heavenly amado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti en este día de reposo con gratitud en nuestros corazones por las muchas bendiciones que has derramado sobre nosotros a través de tu Espíritu. Agradecemos, Padre, por los profetas y apóstoles vivientes. Agradecemos por el consejo inspirado que ha venido a través de ellos. Agradecemos, Padre, por nuestro Salvador amoroso Jesucristo, por su sacrificio expiatorio y su poder sanador y redentor en nuestras vidas. Rogamos, Padre, que podamos pensar de manera celestial y alinear nuestras vidas, que podamos recibir todo aquello que tienes para nosotros, aún hasta la vida eterna. Te amamos, Padre. Ofrecemos nuestros corazones dispuestos hacia ti y lo hacemos en el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música estuvo a cargo de El Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.